¿Qué tal, amigas y amigos? Muy, pero muy buenas noches. Hoy día, no sé si son buenas noches para algunos, para muchos a lo mejor sí que están en la casa compartiendo con los suyos, otros trabajando todavía, puede ser una buena noche, pero para muchos la verdad ha sido una muy mala jornada. Luego vamos a conversar un poco de ello. Un saludo especial para gran parte de nuestras amigas y amigos que nos siguen a través de la señal amiga Inet Televisión y por supuesto también a través de Radio Sago, que siempre está por supuesto ahí con la información y cubriendo los grandes eventos, los grandes temas y por qué no, los grandes programas como este, por ejemplo, en Inet Televisión, Actualidad Política. Hoy día tenemos dos importantes invitados, pero antes por supuesto vamos a saludar cariñosamente a nuestro querido panelista estable ya, don Raúl Ilarregui, opinólogo y arquitecto de profesión. ¿Cómo está, Raúl? Gracias por lo de querido. Hagámoslo recíproco para que, como siempre, nos ven discutiendo. Y muy buenas noches a todos nuestros auditores de Radio Sago y televidentes de Inet. Encantado de estar en el programa. Hacía unas semanitas que estuve ausente por asuntos de trabajo y encantado de estar de vuelta. Bueno, antes de saludar a nuestro invitado, no puedo dejar de preguntarle, nosotros como medio, como Radio Sago e Inet Televisión, veníamos discutiendo este tema, socializando también qué hacer con el puente San Pedro, el antiguo puente San Pedro. La verdad es que surgían muchas opiniones, la gente nos llamaba por teléfono, nos daban sus opiniones sobre qué hacer con él. Paso peatonal, un centro de encuentro, un centro cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que parece que se abrió una posibilidad, tenemos entendido, Raúl, de poder hacer algo con ese puente, para no derrumbarlo, puesto que estaban considerados dentro del proyecto, ¿no?, de ejecución del puente nuevo, estaba considerado también una cantidad, creo que eran como 300 millones de pesos para demoler ese puente antiguo. Eso era en sí el proyecto, pero las autoridades comunales, algunas provinciales dijeron, no, podemos hacer algo con esto, ¿por qué no aprovecharlo para un paso peatonal, cubierto, etcétera? ¿Qué concurso se ganó usted derechamente sobre este proyecto importante, por el cual creo que estuvo ausente también algunas semanas? Bueno, efectivamente, Andrés, participamos en un concurso que llamó la Municipalidad de Osorno, un concurso de arquitectura e ingeniería para presentar ideas para la recuperación del puente San Pedro, y después de 28 días de trabajo bastante intenso con un equipo de 5 arquitectos, logramos presentar una idea que transforma al puente en un ícono arquitectónico de la ciudad. Y consideramos junto al puente remodelar las áreas adyacentes que están al borde de los ríos, abriendo e integrándolo a la ciudad con espacios de entretención y de áreas verdes y piscinas acuáticas, en fin, todo un complemento de actividades y de obras que resultó ganador del concurso, por lo cual estamos muy felices de que nuestro trabajo haya sido reconocido. Y aprovecho de dar las gracias a mi equipo, quiero mencionarlos, son jóvenes arquitectos, Enrique Cañoles, Pamela Pacheco, María Inés Ilarregui, mi hija, y un licenciado en arquitectura que está en tramitación de título, Jairo Carrillanca. Ellos 4, más quien les habla, integramos este equipo y trabajamos con todo. De día, es una buena idea recuperar ese puente. ¿No reviste algún peligro para los peatones o solamente para alto tonelaje? ¿Una construcción allí? ¿Habría que reforzarlo? ¿Qué es lo que habría que hacer ahí? A grandes rasgos nomás, no, es muy complejo también. El puente presenta limitaciones para el tránsito vehicular, especialmente el tránsito pesado. Claro. ¿Ya? Y producto de eso fue sacado de la circulación y eso dio origen al diseño y la construcción del nuevo puente San Pedro. Pero para el uso peatonal y para un espacio ocupado por personas, la estructura del puente es perfectamente soportable. De hecho, está soportando una avenida en este momento del río Rahue, de las crecidas más grandes que han habido en los últimos 5 años, en este momento. Y el puente soporta perfectamente esas crecidas, por lo tanto no tiene problemas para soportar
una cantidad de personas y una estructura tan liviana como la que pusimos, que es una estructura tipo tensoestructura, se denomina, cubierta con tela, y en fin, que trae una serie de libertades de diseño, en fin, que se ha pasado en imágenes en distintas... ¿Cuánto podría costar un proyecto así a grandes rasgos? La estructura del puente cubierta con sus interiores remodelados debería costar del orden de 1.500 millones de pesos. 1.500 millones. Claro. Ya. Y el proyecto completo que presentamos nosotros con la recuperación de los ríos, las áreas verdes que incluyen el río Damas, el río Rahue, en toda la desembocadura y la unión de los dos ríos, más las dos plazas cívicas en la zona de la República, debiera bordear los 4.000 millones de pesos. No es mucha plata para un presupuesto... Pensando que el puente vehicular se invirtieron 13.000 millones, 17.000 millones. 17.000 millones. Al final esa cuenta va a llegar a 17.000 millones, llegó. Y que había un complemento de diseño decorativo, como el arco, el polémico arco. En las últimas estimaciones estaba en los 3.000 millones. Entonces, parece bastante razonable recuperar un espacio de 3.500 metros cuadrados para destinarlo a un espacio cubierto flexible para múltiples actividades que tiene la ciudad. Qué bueno, por lo tanto, nos alegramos. Yo creo que es es socialmente rentable la ocupación de esto, de este proyecto, y de hacer de nuevo... ¿Y esto vendría a ser un complemento de lo que pretende, de lo que allí se pretende hacer en ese punto que es prácticamente el centro de Osorno, ¿cierto? En el que el centro de Osorno, porque paradójicamente es así, ¿cierto? Claro, entonces es lo que va a significar los parques y todo eso. Podría ser un punto de encuentro de los osorninos bastante interesante, o no. Considero que también podemos recuperar el río Damas, todo lo que podría venir en el futuro. El parque más allá. Nuestra propuesta es bastante ambiciosa. Nuestra propuesta considera transformar a Osorno en un lugar de destino. Y este es un espacio que complementa la actividad recreativa, cultural y turística de Osorno, porque está al borde de dos ríos, con la posibilidad de aprovechar estos espacios, dándole actividad en verano y dándole actividad en invierno, producto de la estructura cubierta. Permítanos ver, por favor, explíquenos un poco si las imágenes... Bueno, es espectacular lo que estamos viendo aquí. Estamos mostrando las imágenes de lo que es el proyecto en sí. Ese es el anteproyecto que nosotros presentamos y que se adjudicó el concurso. Ese es el espacio cubierto que estamos viendo, en lo que se transforma el puente, que se le incorporan locales comerciales, locales de servicios, turísticos, de arte, hasta de restaurantes. Tiene 5 restaurantes en nuestra propuesta, que permite darle vida al interior del puente, y por supuesto en los exteriores hay un montón de otro equipamiento recreativo donde se pueden hacer conciertos, el mismo Festival de la Leche y la Carne, los festivales costumbristas y actividades para que la familia vayan al borde del río haciendo picnic, bañándose. Se hacen unas piscinas naturales con el río, se incorpora francamente el río a la ciudad. ¿Eso cuesta cuánto? En su totalidad lo que está presentado ahí se estima en 4.000 millones de pesos. El puro puente, 1.500 millones de pesos. O sea, lo que hoy día se está pidiendo o se intenta invertir en un teatro de las artes, que también me parece muy interesante la propuesta, podría, la cantidad de la que se habla para el teatro de las artes, invertirse en eso, sería espectacular. Bueno, es un espacio público, como dijimos, que coincide en un lugar donde ya hay un desarrollo turístico importante, producto de la instalación del casino, de los hoteles. Claro. Y que además recupera la memoria del río, tener una ciudad de ríos que nunca llegamos a los ríos. Valdivia se caracteriza, Valdivia y su río, ¿ya? Valdivia y su puente. Aquí no hemos mirado el puente, no hemos mirado el puente, o sea, no hemos mirado el río, digamos. Ahora Osorno va a tener su puente y obviamente vamos a tener los ríos ahí incorporados al lado del puente. Es un sueño que en cantidad de plata no es tan sueño, es bastante cercano a la realidad. Y yo creo que el municipio va a tener ahora que gestar los proyectos definitivos para hacer lo posible, seguramente con los recursos municipales o los recursos sectoriales, no lo sé. Muy bien, un tema que... Nosotros llegamos, nuestro compromiso es hasta el concurso. De ahí para adelante el municipio es libre de utilizar las ideas para desarrollar como estime conveniente, por etapas incluso. Sin duda un tema que da para otro programa, así que vamos a seguramente en otro programa, cuando tengamos un poco más de tiempo. Sí, tiene hartos detalles y hartos pormenores jugosos, incluso la forma como se llegó a eso,
hay una serie de estrategias que utilizamos para llegar a eso y, bueno, finalmente la alegría para nosotros que resultamos ganadores. Un espectacular proyecto. Bien, antes de ir a nuestro invitado, solidarizar con toda la gente, especialmente de la comuna de Purranque y la comuna de Río Negro, quienes resultaron damnificados en Purranque a raíz de la crecida del río Forrahue, en el puente Oromo, sector Oromo específicamente. 10 familias resultaron damnificadas. Los sectores aledaños ahí, las pampas saturadas, bastante complejo el panorama. Familias que están albergados hoy día tanto en casas familiares como también en una sede social que se habilitó para albergues. En Osorno, afortunadamente, no hay albergados, no hay damnificadas, familias damnificadas, pero sí en la comuna de Río Negro. Último minuto, información que nos llega a través de nuestro departamento de prensa, Inés Televisión y Radio Sago, es que habrían 200 viviendas afectadas con la crecida del Río Negro, en la comuna de Río Negro. Así que ahí estaba el alcalde en terreno de la comuna, Carlos Choam Ursúa, junto al concejal también, don Rodrigo Sepúlveda, trabajando en terreno, viendo qué hacer con esta gente. En Osorno no hay albergados, pero se están habilitando albergues en caso de, ya que vamos a tener lluvias por lo menos hasta el día viernes de esta semana. Complicado el panorama, Raúl, de lo que se viene. Y nos da para otro tema, en otro programa, justamente usted que conoce muy bien, ¿qué hacemos con este sistema de escurrimiento de aguas lluvias que ya está obsoleto? Lo hicimos, quizás pensamos en 10, 20, 50 años, pero nunca pensamos que la población crecería, que se expandería la ciudad y que tendríamos problemas como estos, por ejemplo, en algunas calles. Pero un tema que lo vamos a abordar a lo mejor en el último espacio del programa. Hoy día le agradecemos la espera. Está con nosotros don Alex Meder, abogado, ex defensor público, abogado de profesión, también ex fiscal, tengo entendido en su momento, elegido recientemente como vicepresidente distrital de Renovación Nacional, Distrito 55. Hubo elecciones el día domingo recién pasado, es decir, ayer. Votaron el 10% de la militancia a nivel nacional, algo bastante como para analizarlo. En Osorno, por ejemplo, en el Distrito 55, corríjame si estoy equivocado, nos votaron más de 70 personas de un universo cerca de 2.000 militantes aproximadamente en Osorno. Es bastante preocupante. Pero bueno, le vamos a dejar a él para que nos explique cómo fue este proceso de elecciones de Renovación Nacional de este partido. Hubo un abrazo también ahí entre el presidente distrital de la UDI y el nuevo presidente o el reelegido presidente, señor Kemp, tengo entendido, sí, ¿no? Ahí donde se ofrecieron los apoyos mutuos. Bienvenido, don Alex. Muchas gracias. Gracias por la introducción. Desde ya mis disculpas, estoy con algo de difonía, así que... ¿Tanto hacer barra en las elecciones? No. Lo que pasa es que yo también estoy haciendo clases, digamos, específicamente en el Automóvil Club de Chile, sede de Osorno, y efectivamente, pero en el horario vespertino. Entonces salí a las 11 de la noche y ahí me pescó el frío y desde ahí estoy con difonía. Bueno, efectivamente, en el Distrito 55, de Renovación Nacional, renovó directiva por 2 años más, de 2014 a 2016, y resultando electos en definitiva como presidente don Héctor Kemp Vázquez, quien se encuentra fuera de la ciudad de Osorno, por lo tanto él no pudo concurrir el día de hoy, quien habla en calidad de vicepresidente, y como secretario está don Ramón Alarcón Maureira, quien también fue reelecto, ostentaba el mismo cargo en el periodo 2012-2013, y también como tesorera doña Sonia Salgado. Nosotros somos 4 personas, formamos este equipo y bueno, estamos muy contentos. Para mí es una actividad nueva, por lo tanto uno viene con mucho ánimo, con mucho ahínco. Y ya hemos tirado. ¿Este cargo viene a ser una coyuntura? ¿Usted fue precandidato a diputado también, tengo entendido, por el Distrito 55? ¿Qué pasó ahí finalmente? No, esos fueron nombres que circularon, pero que en definitiva nunca se concretó algo efectivo vía votación interna. Fue uno de los nombres que manejaba ERN en su momento, exactamente, en la última elección de diputado. Sí, así es. Pero ahí don Rodrigo Carrascos, el de Renovación Nacional, digamos, le ofreció un cupo y él fue el candidato en las últimas elecciones parlamentarias. ¿Independiente? No. De Gópolis. Exactamente. Él es uno de los
uno de los 6 candidatos que Evópolis en su oportunidad llevó. Pero Evópolis es más UDI que RN. No, son distintos, ¿no? Ellos se autodefinen como liberales y de alguna manera más liberales que Renovación Nacional, de partida. ¿Ya? Ahí hay una diferencia de carácter ideológica. Bueno, que es ¿Cómo es esa diferencia de carácter ideológico? ¿A qué nos referimos con eso? ¿Hay temas valóricos de por medio? Sí, efectivamente, porque muchos partidos, la UDI, Renovación Nacional, Evópolis, en el texto, ¿no es cierto?, adhieren a la libertad, a la libre economía, que la economía de mercado sea el motor que genere la riqueza en el país principalmente, y que el Estado opere o funcione en forma subsidiaria, por ejemplo. Pero la manera como eso se concreta en la realidad es donde se producen los matices y las diferencias, ¿ya? Evópolis, de alguna manera, es un partido que se acaba de constituir recién en el mes de marzo y por lo tanto todavía tiene que evolucionar exactamente, o demostrar sus decisiones políticas en el Senado a través del diputado que el único que tiene. Exactamente, el señor Kast. Bueno, y ahí vamos a ir viendo, digamos, cuáles son las diferencias que existen o las similitudes o las formas de actuar, el sentir que tiene un partido u otro. Alex, sí, adelante. Esta situación de Renovación Nacional a nivel local sí. es bien particular porque derrotas continuadas en muchas elecciones de la mayoría de los candidatos, se exceptúa el señor Jürgensen, que salió elegido primera mayoría para el Consejo Regional como core, efectivamente. Como core, pero aparte de eso no se ve la luz ni cerca. Me sorprende también la escasa participación electoral de los propios seguidores de RN que están inscritos, ¿no es cierto? Sí. No llega al 3%, ¿ya? Un 3% de participación en elecciones distritales o locales. Esa falta de representación, también esa falta de representación a la hora de elegir candidatos, teniendo que buscar candidatos en otras filas, y ninguna participación tampoco a nivel de los liderazgos políticos locales, ¿ya? Tampoco se ven futuros candidatos a alcalde o futuros candidatos al Consejo Municipal. Ese es uno de los desafíos que tiene la nueva directiva, entonces, precisamente. Mi pregunta es, ¿RN estaría prácticamente a la entrada del cementerio a nivel local? ¿Cuál es su visión, usted que viene entrando en una directiva nueva? Bueno, efectivamente, la directiva considera que estamos en una situación seria y por lo tanto, pero lo vemos con optimismo en el sentido que las crisis también son oportunidades, ¿ya? Precisamente para crecer y renacer. Ahora, lo que ocurre es que usted aplica el porcentaje respecto a un padrón, pero que es el padrón con el que se inició Renovación Nacional en la si yo me inscribo en un partido, yo asumo que a lo menos tengo la responsabilidad o el interés de ir a votar para las elecciones locales, ¿ya? O para nombrar candidatos, en fin. Y si ni siquiera tengo ese interés, ¿qué pasa con el partido? Ese es realmente... Es que ocurre en todas las instituciones. En todas las instituciones podrán, a nivel de rotarios, de clubes de leones, hay muchos en la lista, pero los que asisten a las reuniones son siempre los menos. Pero el caso de Renovación Nacional es patético. Yo creo que reconozcamos, don Alex, que es patético. O sea, es sabido de reuniones donde van 4 personas aquí a nivel local. O sea, hay una crisis del Partido de Renovación Nacional que tienen que asumir. Ahora, ¿quién originó esto? ¿De dónde nace ¿Es el presidente Piñera, el expresidente Piñera? No, le pregunto. Le pregunto quién. Por favor, usted ya no haya de qué echarle la culpa a Piñera. Estoy haciendo una pregunta, hermano. Puede que él me diga que no, o a lo mejor sí. ¿Hay un responsable de la crisis de Renovación Nacional? Mire, yo creo que la crisis de Renovación Nacional, o a nivel local, hablemos a nivel local, que fue lo que tú planteaste, digamos, obedece de alguna manera al desencantamiento que existe a nivel nacional también del tema de la política, porque es muy fácil decir, político, y es como, yo no me acerco, me alejo, y eso ha significado que ocurra lo que ocurrió. En otros partidos, el Partido Socialista, por ejemplo, crece en participación, crece en votaciones, en fin, los demócratas cristianos mantienen sus votaciones, incluso aumentan.
Bueno, eso es variable en el tiempo, A digamos. nivel local estamos hablando. Eligen los cargos más importantes. Renovación Nacional antes también, en las pero primeras elecciones también saliendo de un gobierno tuvimos... de RN, ¿no es cierto? Entonces, donde se supone que a nivel local esto habría inyectado energías para que el partido también echara... En la sociología, así es la vida humana, así es la sociedad, ¿Qué piensa digamos. hacer la nueva directiva, ¿Ya? Alex, para revertir esta situación? Tenemos que, bueno, en primer lugar, ahí hay un tema de repasar las listas, porque efectivamente hay muchos militantes que si uno aprecia o ve las cédulas de identidad, son cédulas de identidad de personas que al día de hoy tienen 60, 70 años, y eso... Adultos mayores. Absolutamente, y que por lo tanto, derechamente ellos, entre comillas, se jubilaron. Y ese participar. Por supuesto, ellos ya entregaron lo que en su momento de juventud o de adultez, ellos ya cooperaron con el partido, y lo que ocurre es que efectivamente no hemos tenido nuevos en grandes cantidades nuevos ingresos, digamos, y esa es la crisis del tema de la juventud. Y que se aprecia, y yo participo en otras instituciones y también ocurre lo mismo. Antes las personas interesadas en ingresar eran 40, 20 y hoy en día son 10. Entonces, efectivamente... Pero no me ha contestado cómo van a revertir esto. ¿Cuál es el plan de la nueva directiva? Revisar el listado, y eso va a consistir nuevamente... Tenemos que ponernos de acuerdo. Si oficialmente nosotros somos nueva directiva a partir del 21 de junio. Yo soy vicepresidente electo, todavía no he asumido a cabalidad del cargo. Por lo tanto, precisamente nos tenemos que reunir, la directiva, nos vamos a reunir junto con los consejeros regionales, precisamente para entrar a analizar. Con un plan, con un proyecto para desarrollar a nivel local el partido, para mejorar, ¿presentaron alguna idea? No hubo oportunidad, no. ¿Algún afiche? Nada de eso, simplemente... ¿No hubo campaña? Efectivamente, simplemente en base a los nombres y a la historia que tiene cada uno de los integrantes de cada una de las dos listas que postuló. De hecho, hubo elecciones y la elección fue bastante estrecha, 34-32, más 2 votos que resultaron ahí discutidos exactamente, uno blanco, otro nulo. Y precisamente nos vamos a reunir también con los integrantes de la directiva que no resultó electa, precisamente porque aquí nadie sobra, nos necesitamos, mientras más cerebros hayan, sí, mejor, precisamente para enfrentar esta situación. Pero se asume que hay una crisis dentro del partido, se asume que Renovación Nacional se dividió en pos de, no lo entiendo todavía, tenemos hoy Amplitud, Evópolis, Horizontal. Horizontal, ¿hay otro movimiento más? O sea, sí, bueno, aparecen nuevos movimientos. No a nivel local, eso a nivel nacional, y aquí no se ha producido esa división, y por lo tanto... Pero aquí si ustedes le dieron el cupo a una Evópolis, ustedes como partido a nivel local. Bueno, ahí la decisión vino desde la directiva. Usted no era todavía dirigente. Exactamente. Si no se hubiera puesto, dice. Es que si no hay candidato en el partido, tiene que salir a buscar independiente. Complementando la situación que usted ha planteado, efectivamente, otro de los puntos, aparte de buscar, invitar a que se integren al partido, es precisamente nuevamente comenzar a trabajar y en la formación de dirigentes políticos de Renovación Nacional a nivel local. La experiencia es que nadie sale electo la primera vez. Y por lo tanto, pero tiene que haber presencia, tiene que haber un currículum, y eso significa tiempo, y eso significa que efectivamente los candidatos que participaron y se postularon como concejales, lo más probable es que los volvamos a presentar a futuro, precisamente para que vayan siendo cada vez más conocidos por las personas. Y ellos, a través de las invitaciones que hagan los medios de comunicación, van a asistir y van a ir dando a conocer sus ideas, lo que piensan, precisamente para ir formando líderes y de esa manera efectivamente participar en las elecciones y ser una buena opción para la ciudadanía y de esa manera resultar electo. Exactamente. Ahora, ese es un trabajo que no se logra en un año, sino que es a mediano y largo plazo. Da la impresión que las directivas políticas, bueno, en el caso a nivel local de RN, se conforman con la escasa votación, incluso como que a menor participación, como que ganancia de pescadores, como que les conviene de alguna manera porque mantienen los cargos, mantienen las representaciones. Pero ¿están liderando el partido RN
las personas con mayor vocación política, interés político o con mayor liderazgo de Frentón a nivel local? Bueno, ahí me pide una autorreflexión, una opinión. ¿No? Estamos conversando en una mesa. Sí, exactamente. Bueno, lo que yo decía, yo a mi juicio consideramos, de alguna manera somos personas de buena voluntad y precisamente el tema es que sí, pero esto no es una corporación, esto no es una institución, una fundación. Bueno, ¿y qué quiere? ¿Que desaparezcamos? No, quiero líderes. Bueno, líderes. Pero eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que yo le acabo de plantear a usted. Los líderes hay que formarlos. Y eso, lamentablemente, por crisis económica, por razones que yo no asumo, porque acá parecen haber dueños de partido, pero no liderazgo. Personas que permanecen por muchos años a cargo del partido, con cierta responsabilidad. Pero aquí no se ha dado. Aquí cada 2 años ha habido renovación. El único caso que yo sé en que se volvió a ganar es precisamente don Héctor Kem, que ya estuvo 2 años, va a estar 2 años más. Pero anteriormente, constantemente hubo una renovación de rostro, así que nadie ha sido dueño de partido alguno respecto a Renovación Nacional. Y que una persona conocida, tampoco él manifiesta un liderazgo público que lo lleve a ser reconocido como la opinión de RN. De hecho, ya está hace 2 años, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Y ahora renueva por 2 años ese más. Es su estilo personal, hay una situación de él pero participa, lo mismo, me refiero que... Sí, pero él participa tras bambalinas y hace que la oportunidad de venir al panel, lo he invitado. Claro. Yo tengo que decir que yo he invitado en algún momento. Sí. Así que va a quedar invitado para la próxima. Don, ¿cómo va a ser el tema ya para irnos? Porque me están diciendo ahí en la oreja nuestro director, don César Delgado, ¿no? ¿Delgado? Ya, ok, menos mal, yo estaba asustado. Que nos queda poco tiempo. Don Alex, si vienen las elecciones, la UDI ya está trabajando, incluso hay un candidato, un grupo ahí, un movimiento dentro de la misma UDI que está potenciando al actual concejal de la comuna de Osorno, don Daniel Ilayú, doctor. ¿Cómo va a ser? Porque tengo entendido que el doctor fue ya a dar el abrazo, las felicitaciones a la lista ganadora ahí, en cosa que no se había visto hace años atrás, que Renovación Nacional tenga este tipo de relación con la UDI. Hoy día se ve, parece ahí una cercanía, una idea de trabajar mucho más en conjunto como oposición. Parece que es el legado que dejó el gobierno pasado, a unirse. ¿Cómo ven este gesto ustedes? ¿Van a presentar candidato a alcalde? ¿Están de acuerdo con ir a una primaria, por ejemplo, la próxima? Quedan pocos años, 3 años. Exactamente. Aproximadamente, ¿no? Bueno, sí, efectivamente el presidente electo de la UDI del Distrito 55 fue a felicitar a la lista ganadora, lo cual nos alegró y nosotros también lo felicitamos a él. Y efectivamente en esa ocasión nos pusimos de acuerdo, vamos a reunirnos como partidos, Renovación Nacional y la UDI, y precisamente para establecer algunas líneas de acción de carácter político en forma conjunta y vamos precisamente a meditar la situación propia de nuestro distrito y la idea es cada partido aportar lo suyo, los candidatos. ¿Encontrar candidatos? Sí, bueno, esa es la tarea que vamos a tener que asumir, digamos. ¿RN tiene candidatos a alcalde, por ejemplo? ¿Podría tener? Es lo que de aquí a 3 años sí va a tener. Aquí apareció un voluntario hace unos días atrás que el doctor Castillo. Que iba en la oralista. Bueno, dijo que él estaba disponible a ir y es Renovación Nacional, así que y resistir una candidatura para llegar a la municipalidad. Es bien estupendo. Bueno, precisamente con él nos vamos a reunir junto con doña Evelyn Sotele, junto con don Lupercio Vázquez. La familia Vázquez. Precisamente para enfrentar toda esta situación. ¿Y Alex Meder no es una posibilidad? ¿Puede ser también? Bueno, yo a título personal, lo que pasa es que yo estoy recién asumiendo, ahí vamos a ver cómo se dan las situaciones. Ahí hay que ver, digamos, si me escogen, no me escogen, me designan, no me designan. ¿Pero usted estaría dispuesto a ser precandidato a alcalde, ir a una primaria, por ejemplo? O al consejo. Yo prefiero primero comencemos desde abajo, seamos concejales y después... Pero hagamos un poco de ciencia ficción. Se da esa posibilidad. ¿Alex Meder está dispuesto?
tiene que estar por las declaraciones anteriores que nos dijo recién. Sí, lo que pasa es que yo soy bastante humilde o modesto, y yo prefiero ir piano a piano y vamos subiendo la escalera de escalón en escalón, digamos. Esa es mi postura personal, y de alguna tengo que ganar experiencia debido a que el tema político no solamente es venir aquí a un medio de comunicación y manifestar ideas, sino que también implica negociar, conversar con los otros partidos, especialmente los de la propia alianza, como también con los que vengan. Los que vengan, exactamente. Don Alex Meder, tiene la cámara ahí para que usted se dirija a sus militantes que le están viendo a esta hora. Hay muchos que le están viendo, créanos, que iban a estar muy atentos a esta invitación que le formulamos. Y bueno, ese llamado, me imagino, a la unidad de la alianza, y son oposición, que a poco tiempo, lo más cercano son las elecciones municipales, alcaldes y concejales, van a tener que trabajar mucho, como decía el panelista acá, el arquitecto Raúl Ilarregui, para encantar o reencantar. No sé qué es lo más difícil, reencantar o encantar. Complicado el programa. Yo diría que hay que encantar, porque eso involucra precisamente, se reencanta nuevamente a la misma persona a las mismas ciudadanos, digamos, que estuvieron encantados, pero aquí el encantar es más amplio debido a que significa o involucra que la juventud, que hoy en día está desencantada o que no participa. El claro ejemplo de eso fue que se modificó precisamente la ley electoral, el voto ahora es voluntario y no obligatorio, bueno, y eso se abrió precisamente pensando en que se iba a incorporar toda la masa. No fue así. Y no fue así, todo lo contrario. Entonces, precisamente es el reflejo de Chile que también ha rebotado aquí en Renovación Nacional, en el Distrito 55. ¿Desafío entonces? Por lo tanto, absolutamente. Si ese es uno de los desafíos planteados. Yo aprovecho la cámara ya que usted señala, ¿no es cierto?, felicitar y darle un cordial saludo a todos los militantes de Renovación Nacional del Distrito 55. Los invito cordialmente a nuestra sede. Todos los días viernes a las 19:30 horas, el primer viernes de cada mes, tenemos reunión distrital. Por lo tanto, las puertas están abiertas. Vayan, aporten con sus ideas. O también, si no pueden asistir, lo pueden hacer a través de correo electrónico. Renovación Nacional de Osorno tiene un correo propio, y por lo tanto vayan allá, infórmense, y también ahí pueden dejar a través de sus inquietudes. Sus inquietudes, exactamente, y lo más probable es que también vamos a ampliar nuestras vías de comunicación a través de Facebook, Twitter. Vamos a modernizarnos. Se van a poner ad hoc con los tiempos. Absolutamente. Ese es el gran desafío. A los que no son militantes, que está invitando a los militantes que... Sí, bueno, porque a son los 2.000 el independiente. No, o sea, al 3% de los militantes... Eso es erróneo, No. El listado son aproximadamente 1.000, pero son 1.000 desde hace 20 años atrás. Ya, pero ¿invita a los no militantes? Efectivamente, bueno. Que yo creo que todos merecemos una invitación, es lo que queremos, ¿no? Absolutamente. ¿Ya? Bueno, Renovación Nacional siempre ha tenido abiertas sus puertas, precisamente toda aquella persona que tiene alguna inquietud, que tiene ideas afines a los principios, a los valores que tiene Renovación Nacional, está igualmente invitado para que se incorpore, para que nos conozca, para que vea a las personas que ahí participan, y también y especialmente, efectivamente, en épocas de elecciones, donde más se requieren tener apoderados de mesa o de partido, digamos. Exactamente. Gracias, don Alex. Eso es. Que les vaya muy bien. Éxito en los desafíos que tienen por delante, y vamos a ver qué pasa con Renovación Nacional. ¿Contento con Monkever o prefería la raíz? No, yo voté por Cristian Monkever. ¿Contento con Monkever? Exactamente. Ya. Sí, porque él también viene con todo un nuevo espíritu. El partido, él va a dar la instrucción, ya lo adelantó por medio de la prensa, digamos, el hecho de precisamente... ¿Comparte la necesidad de aliarse con los DC? Porque está abiertamente pidiendo agüita. Lo que pasa que era la DC. Pololeo, digamos, está pidiendo pololeo. Yo lo veo difícil un poco porque Renovación Nacional efectivamente en varias ocasiones se ha acercado a la democracia cristiana, pero la democracia cristiana de alguna manera no es retribuido. Exactamente. Lo está pensando. No, y no creo, Gracias. Porque ellos mismos se han definido como de centro izquierda, mientras que Renovación Nacional es el centro de derecha claramente. Muchas gracias. Lo veo dificultoso. Un presidente de la República que votó por el no.
Bueno, pero esas son decisiones personales de conciencia de cada uno. No sé, Raúl, ¿qué puede decir al respecto? Me parece. No. Queremos agradecerle a usted la disposición de haber venido acá a nuestro panel a conversar con nosotros y por supuesto contarle a la gente también sobre las elecciones recientes de este partido importante que trata un poco de... El mejor presidente de la República que ha tenido el país en los últimos 50 años es RN. Lo está diciendo Raúl Ilarregui. Sí, muy buen gobierno, administrativamente hablando. Administrativamente hablando. Lo dijo él, ¿eh? Administrativamente hablando. Bueno, y decir que queda poco tiempo para ya comenzar a buscar los candidatos. Tengo entendido que la UDI está haciendo lo propio, ya tiene candidatos a concejales, una larga lista, ya tiene candidatos a alcalde como 3, así es que se viene dura la pelea dentro de la misma alianza. Que les vaya muy bien, éxito. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Alex. Y estamos, si nos invitan más adelante, pero por supuesto, vamos a invitar al presidente para y que pónganle un poquito de cóctel también a las reuniones de concierto y ahí van a llegar más participantes. Buen consejo, buen consejo. Bien, empanaditas Vamos calentitas, a despedirnos ya. un vinito Estuvo con navegado. nosotros Póngale. Alex Meder, vicepresidente distrital de Renovación Nacional, Distrito 55, hoy día hablándonos sobre la reciente elección realizada ayer, no a nivel nacional, y en donde a nivel nacional justamente el diputado Cristian Monkeberg fue elegido como presidente de este partido político de la oposición. Ya viene, quédese, solo un corte muy pequeño, con nosotros el empresario Pedro Pol, con quien vamos a hablar de cara a lo que va a ser esta reforma tributaria que ya se está discutiendo en el Congreso Nacional, en el Senado. No, ¿cuánto le afectará al empresario pequeño? ¿Qué pasa con la polémica del pan? ¿Se están poniendo de acuerdo los panificadores para subir el precio del pan? ¿Es tan real esta problemática? Y está interviniendo aquí la Fiscalía Nacional Económica ante esta posible colusión. ¿Hay o no colusión? Lo sabremos en breves minutos. Quédese con nosotros. En junio tenemos las mejores promociones para que te diviertas en grande. Pon atención, pon atención. Vaquita Millonaria. Sorteos en dinero en efectivo los martes y jueves. Hay que juntar cupones y estar presente los días de sorteo para que tu cupón no salga al agua. Recuerda además que el ganador del último sorteo de Vaquita además se gana la camiseta oficial de la selección chilena. Además, vuelve el Gran Tablero Millonario todos los miércoles para que sigas ganando más dinero en efectivo. Recuerda que el último ganador del sorteo del Tablero Millonario además se gana la camiseta de la selección chilena. Y no olvides el superbono de fin de mes que reparte 5 millones de pesos este lunes 30 de junio. Así que debes juntar muchos cupones diariamente porque es mucho dinero en efectivo. Y ya sabes, el último ganador del superbono además se gana la camiseta de la selección chilena. Además, socios pagan solo 1,000 pesos la entrada de domingo a jueves de 7 de la tarde a 11:30 de la noche. Y Club de Lulú, donde los jueves las socias pagan solo 1,000 pesos la entrada. Pero además, les regalamos un pisco sour a cada una entre las 7 y las 11:30 de la noche todos los jueves. No olvides que tenemos nuevos platos para este otoño-invierno para que disfrutes la mejor gastronomía de Osorno en nuestro restobar Bar Dance y nuestro Happy Hour. No olvides seguir juntando y juntando la mayor cantidad de cupones desde ya para que te ganes el espectacular Mazda 6. Junta diariamente tus cupones. Y los mejores espectáculos donde destacamos en los sábados estelares a Noche Brasileña, el sábado 7 de junio, Madrila Marchand, el 14 de junio, María Jimena Pereira, el 21 de junio y tributo a Alejandro Sanz, el 28 de junio. Recuerda, Casino Sol, tu primera opción de diversión. Infórmate en www.casinosorno.cl.
Bien, ya estamos de regreso nuevamente a través de Inet Televisión. Estamos en vivo el día de hoy, como todos los lunes, por supuesto, con este programa Actualidad Política, a través de Inet Televisión y por supuesto también a través de Radio Sago y Osorno FM. Antes de ir con nuestro segundo invitado, quisiéramos saludar también a nuestro periodista, al conductor de este programa, don Marcelo Cifuentes, quien hoy día está en una actividad importante también con los Leones, así es que no pudo estar con nosotros y le excusamos sin duda alguna, ya que también es una actividad muy importante el rol social que cumple esta importante institución. Así que me ha tocado la responsabilidad de conducir este espacio. Nuestro próximo invitado, como lo adelantábamos hace un momento atrás, es el empresario Pedro Pol, ex candidato también a alcalde por Osorno en forma independiente en su momento, al igual que Raúl. Ambos, ahí, ¿cierto? No, yo llegué a la precandidatura. A la precandidatura, pero fue candidato a no llegué a la candidatura. En su momento. Bueno, le invitamos hoy día... Yo saqué la tercera mayoría. Permítame presentarlo. Primero... entre dos. Decíamos entonces que el día de hoy le hemos invitado en su calidad de empresario para conocer dos cosas. ¿Cómo les va a afectar a los pequeños emprendedores, a la pequeña y mediana empresa, la PYME, que otorga en más del 85% de las fuentes laborales en Chile? ¿Cómo le va a afectar esta reforma tributaria y como también en su calidad de panificador, hombre que maneja el negocio del pan? Queríamos preguntarle a qué se debe esta polémica del alza del precio del pan, que intervino incluso aquí la Fiscalía Nacional Económica. Es algo serio, o sea, no es tan así. Así que vamos a conocer esas dos impresiones en la voz de esta impresión. Bienvenido, Pedro, ¿cómo está? Buenas noches, Raúl. Buenas noches. Ahí está su cámara, Pedro. Bueno, primero que nada quiero felicitar a Raúl por haberse ganado este concurso público, por el hermoseamiento del viejo puente San Pedro y todos sus sitios aledaños. Su entorno. ¿Ya? Así que ojalá se pueda salir del croquis, digamos, a la realidad. Ojalá. ¿Ya? Porque últimamente en Osorno, sobre todo en lo que es a nivel municipal, se están trayendo constructoras de México, de España, cosas medias curiosas. Parece que acá no hubiera gente capaz de construir en Osorno, teniendo empresas constructoras importantes. Eso, y lo otro que quiero aclararles con respecto a Alex Medel de Renovación Nacional, que para mí es un partido muy querido, con una amplia trayectoria en la política nacional, sobre todo en la política de acuerdos en los años 90, y me ha tocado ser dirigente deportivo y me ha tocado estar en política también, y es cierto que participa muy poca gente, en general, muy poca gente, tanto en lo deportivo como en lo político. Uno ve estos grandes partidos, pero al final son 4, 5, 10 o 8 personas los que toman la decisión porque la gente no participa de la política. Hay una razón que gatilla eso. En general, si no es algo que sea solamente a la política, si usted va a un club deportivo ocurre más o menos lo mismo, va a un centro de madre ocurre más o menos lo mismo. No, pero a la hora de las elecciones, Pedro, la mayoría paga las cuotas para ponerse al día para tener derecho a otro. En casi todas las instituciones sucede eso. No sé, en los partidos políticos hay partidos políticos que tienen 10.000, 20.000 inscritos y votan 300 personas, 500 personas. Pero a nivel local nos referíamos que no es lo mismo de lo que sucede en la UDI a nivel local como lo que está pasando en Renovación Nacional. Ahora hay que Son tener dos cuidado polos muy opuestos dentro de la misma posición. No se olviden que el sistema binominal va a ser sujeto de cambio, ya. Hay un proyecto de ley que está mandando el actual gobierno para cambiarlo y eso va a abrir las puertas a muchos independientes, ¿ya? Y eso va a provocar un cambio en la política chilena que creo que ya era hora y es importante y es bien recibido que así sea. El sistema proporcional, dice usted. Sí, como punto, como comentario off the record, digamos, no es a lo que nos pero nuestra conversación. Aprovechamos de conversarlo también. Ahora, este sistema binominal, ahora en esto de la política, no sé a quién realmente va a beneficiar. En esto a la UDI no va a ser, por supuesto. Y en esto de la política es complicado porque, sobre todo en Chile, donde no está claro, ya. Aquí hay 14 familias que manejan la economía de este país y 14 familias que ponen plata en partidos políticos, sobre todo en la UDI. No, pero a ver, también a todos. Acuérdense que la presidenta Bachelet, pero mucho en la UDI. Sobre todo a la presidenta Bachelet le han puesto muchísimas lucas, los mayores. No sé qué tiene usted contra la UDI, Pedro Pol. Es tan extraño este país que, por ejemplo, hoy día uno de los temas que vamos a conversar es la reforma tributaria. Ese punto ¿ya? Yo creo que para cualquier
chileno no es una novedad que, digamos, Chile, país minero. Sin duda alguna somos un país minero, sin duda, qué duda cabe. Sin embargo, las mineras tributan poco y nada en este país. Bueno, ¿y van a tributar lo mismo con Entonces, la reforma tributaria? ocurre que en Australia ya las mineras pagan un 32% royalty. Aquí en Chile pagan un 4%. 4% casi. Ya. Ocurre en Chile que nosotros exportamos barcos con piedra. Se llevan el mineral en estado sólido de piedra. El cobre. ¿Ya? Sí, pero es que va molibdeno, que vale 10 veces el precio del cobre, va oro y va plata. Y vuelve en cables para acá. Entonces en este país se hablan muchas cosas extrañas y las cosas que hay que hablarlas no se dicen. Pero vamos a ver, podríamos hablar largamente de lo que se hace y no se hace en este país, ¿no? Pero el tiempo es breve y vamos primero al tema de la reforma tributaria. Usted hacía mención de ello hace un momento atrás. ¿De qué manera les va a afectar a los pequeños y medianos empresarios? En síntesis, porque es muy complejo punto a punto. A los pequeños y medianos empresarios, grano. En general, no creo que mucho, porque no son empresarios que den grandes utilidades. Las grandes utilidades están concentradas en las grandes empresas de este país, son los que ganan plata. ¿Ya? El resto somos todos comparsas. Así que no creo que les afecte mayormente, en síntesis. Ahora, sí hay situaciones, digamos, que se planteó el impuesto a la renta, llevarlo a un 25%, que no es una cifra absolutamente descabellada. En los países de la OCDE es del orden del 30 y 32%. ¿Ya? Así que, pero contra eso también se les ocurrió subir el impuesto a las bebidas gaseosas con pretexto de que tienen azúcar y el azúcar hace mal, cuando perfectamente eso, con una directiva del Servicio Nacional de Salud, se puede controlar eso y punto. Después hay otro impuesto que quieren agregarle a timbre de estampillas, al impuesto a los alcoholes, en fin. Al diésel, justamente, que eso sí afecta a la clase media, y otro impuesto a las viviendas nuevas, ya que es para una excepción que tenían del IVA, que también afecta justamente al costo de una vivienda. Eso va a afectar sin duda alguna a los chilenos, eso tiene un efecto. Ahora, con respecto como impuesto a la renta en las pymes, yo creo que mayormente no, porque las pymes no son empresas, digamos, ganadoras de plata. Los grandes contribuyentes en Chile son las grandes empresas, digamos. ¿Y usted cree que esta reforma tributaria le va a tocar al más grande, del que usted habla, de las 14 familias, de lo que usted se menciona? Bueno, yo le recuerdo... ¿Usted cree que les va a pinchar a...? Yo le puedo dar en cifras, las 14 familias mueven alrededor del 55% del Producto Geográfico Bruto del país. Y de ese 100%, digamos, hay un 1% en Chile que son los más ricos, un 1%. Y de ese 1% es el 0,01% los más ricos dentro de ese 1%. O sea, ya en Chile, y es un país de tremendas desigualdades, incluso entre los más ricos también hay tremendas desigualdades. Ya, pero vamos a grano. ¿Les va a afectar a ellos esta reforma tributaria o no? Bueno, sin duda en su contabilidad le va a afectar. Ahora, que si del cuero saldrán las cuyundas, ese sería otro costal. Pero yo creo que primera vez que escucho a un empresario, usted es pyme, ¿no es cierto? Yo también soy pyme. Sí, pues todos somos pymes. La mayoría somos pymes, pero primera vez que escucho a un empresario que dice que no le va a afectar que dice que no va a afectar la reforma tributaria. Curioso. Y que sí le va a afectar a los grandes. Y fíjese que la opinión generalizada es que a los grandes le va a afectar el mínimo, porque a una persona que gana $1.000 millones al año, que gane 950 millones de dólares y pague 50 millones de dólares en impuestos, ¿usted cree que le afecta en algo? Pero a una persona que gana... Le afectan los 50 millones de dólares. ¿Qué significan los 50 millones de dólares para esa persona? Nada, pero nada. En cambio, para un pyme que gana 40 millones al año, que tenga que pagar 12 millones al año producto de impuestos, por supuesto que le va a afectar terriblemente, Pedro. Ahí yo discrepo con usted en su conclusión. Ahora, yo discrepo porque para eso primero tenés que ganarte los 12 millones. ¿Ya? Y las pymes en este país están todas endeudadas, ¿ya? Los bancos hacen todas trabajan para tener utilidades a fin de año, porque si no tuvieran utilidades no pueden vivir. El impuesto a la renta en Chile lo paga ¿cuánto? Un 20%. Y no son las pymes.
Eso es mentira. Eso es un eslogan que ha hecho la derecha, ¿ya? Para creer que defender a la clase media cuando nunca la han defendido, ¿ya? Y en el fondo lo único que están defendiendo son a los más ricos de este país. Pero y toda la vida ha sido igual. Ya, pero dejémonos de eslogan. Vamos al objetivo. A lo concreto. El objetivo es recaudar más impuestos para el gobierno, ¿no es cierto? Correcto. ¿Para qué? ¿Cuál Para es la el Estado. razón? Bueno, aquí se puso la carreta delante de los bueyes. ¿Ya? Porque se hace esta reforma tributaria, ¿no es cierto?, en pos o en beneficio de tener más recursos para la educación en Chile. Correcto. ¿Ya? Pero resulta que la Ese educación... es el caballito de batalla. El caballito de batalla. Pero aquí no se ha dicho primero ni cómo, ni por qué vamos a mejorar la educación, porque aquí, fuera de gratis, si a mí me regalan algo gratis y es malo, le digo muchas gracias. A mí lo que me interesa es que más que gratis sea eficiente, sea bueno, o sea, que tengamos una educación realmente de calidad. Y eso aquí en ninguna parte se ha tocado. Es un camino largo por recorrer. Bueno, pero también la calidad se mejora con inversión. Sí, aquí, es que en Chile se gasta 7 veces del año 87 a la fecha. El presupuesto de educación en Chile es 7 veces gastamos más plata nosotros en educación. Fíjese que nosotros en Chile tenemos el doble de horas de clase, 1.400 y tantas horas de clases por alumno al año, ¿ya? Y en Finlandia y en Corea, que son los dos países con la mejor educación del mundo, tienen la mitad de las horas de clase. Por lo tanto, la cantidad no significa calidad, ¿ya? Nunca. A ver, sí, bueno, el tema de la educación es muy complejo. Pero no es fácil comparte que el objetivo es noble El y objetivo- necesario, el objetivo producto es de la- plausible. No, y la desigualdad que existe en Chile de la educación es algo constante, que nosotros sabemos que es así. ¿Ya? Y el que de alguna manera tiene mejores recursos puede acceder a una mejor educación. Pero también hay una sanción ahora para el emprendedor en educación, que son los colegios subvencionados, que son con copago, que van a quedar sin esa ayuda del Estado y por lo tanto o se transforman en colegios privados o sencillamente o en corporaciones. en corporaciones que, Claro, lo que pasa, cuesta mucho lo que pasa, rentabilizarla Raúl, en sí lo que pasa, misma. Raúl, es que teniendo razón en lo que tú dices, ocurre que habiendo un copago, tampoco se mejoró la calidad de la educación de esos colegios, ¿ya? Entonces, pero lo que sí se hizo en este país, producto de ese sistema, es que se segmentó más aún las diferencias sociales, ¿ya? Entonces, eso es lo que busca arreglar, Corregir eso. corregir este nuevo sistema. sí, a ver, Podremos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero esa es la evidencia empírica que hay. ¿tú estás de acuerdo entonces con que los colegios particulares subvencionados hoy día se transformen en corporaciones? O sea, a ver, entiendo yo que va a haber un subsidio, que creo que son hasta 10 años va a durar esto, ya en que el copago que hacía el padre, ¿no es cierto?, del alumno, Sí, sí. lo va a hacer el Estado, hasta creo que 50.000 pesos. Por creo un periodo que no está definido, pero Correcto. ¿Hasta ¿ya? qué punto se Y, habla y de bueno, eso? Puede ser eso. y después de esto, si el tipo que está en este negocio de la educación estima conveniente que no le es rentable o se va a dedicar o de frentón a otra cosa, o puede convertirse en una fundación sin fines de lucro. Claro, ¿Ya? Donde va a tener un sueldo por gestionar este colegio o este asunto. Ahora, en Chile, dicho esto, hay problemas mucho más profundos. Pero, a En ver, Chile, pero- ponte tú, tenemos 3 universitarios y un técnico. Y se necesitan 3 técnicos y un universitario. ¿Ya? Y eso a nosotros nos cuesta un montón de plata, ¿ya? Y es gente que va a salir el día de mañana que no va a tener campo laboral. En Chile hoy día tenemos un problema con la mano de obra. No tenemos mano de obra calificada, sobre todo en la parte técnica. Ubíquese un electricista, ubíquese un gaffiter, ubíquese un ojalatero, ubíquese un panadero. Porque, a ver, pero vamos a lo nuestro. sí. Vamos. Pero ¿Qué pasa? permítame. ¿Qué pasa con el pan? Pues si aquí Sí, tenemos un especialista correcto, en el pero- tema del pan y pero, el tema del pan lo es que uno de pasa los es que- temas más sensibles muy bien, en el pero país Pedro, ahora. Pedro dijo varias cosas y tampoco las puedo dejar pasar así como así nomás. Pedro dice 8.200 millones de dólares que se pretende recaudar, o no sé cómo los van a recaudar, pero se pretende una presunción. Yo le tengo miedo a las presunciones, porque a veces no resulta. Y fuera de eso hay otro detalle no menor, Andrés, que el Estado recauda por cada punto de crecimiento del Producto Geográfico Bruto que tiene el país, recauda extra alrededor de 1.400 millones de dólares más. aparte. Pero vamos a esta reforma. Por lo a tanto, lo que es pretende, importante mantener vamos el a lo que crecimiento. pretende esta reforma. Usted dice, aquí hablamos de todo menos de calidad. Pero yo también me pregunto, de pronto, Pedro, Raúl,
¿Acaso no es mejorar la calidad cuando tú vas a invertir en un colegio, en mejorar su infraestructura? ¿Acaso no es calidad el mejorar las remuneraciones de los profesores, por ejemplo? ¿Acaso no es calidad el dar una beca, el entregar mejores condiciones a un alumno para que estudie, este copago que ahora el Estado se va a hacer cargo? La pregunta, no estoy haciendo una afirmación, estoy haciendo una pregunta. ¿Acaso eso no es calidad? Bueno, sin duda es una ayuda y es importante, todo es bienvenido. Pero ponte tú el caso de los profesores, ¿ya? Tú un profesor malo no lo mejoras porque le paguen mañana más sueldo, no necesariamente. Aquí las cosas son mucho más profundas y en el mediano o largo plazo. Cualquier arreglo que nosotros queramos hacer en educación nos va a tomar 10 o 20 años, ¿ya? Y por lo demás, no hay ninguna inversión más rentable para un país que si no es aquella que la educación. O sea, cualquier inversión que haga este país en educación, bienvenido sea, porque es lo más rentable que hay. No hay ninguna. De hecho, en cuanto a movilidad social, en cuanto a dividendos sociales para el país, lo mejor que podemos hacer es invertir en educación. Ahora, el tema es invertir bien, ¿ya? Porque como te digo, un profesor que es malo no lo vamos a convertir en bueno de la noche a la mañana porque le paguemos más. Pero en concreto, ¿estás de acuerdo o estás en contra de la reforma educacional? No, yo creo que en Chile estamos todos de acuerdo con que hay que hacer una reforma educacional y que hay que mejorar lo que tenemos. Yo estoy de acuerdo. ¿Cuál es el espíritu de su crítica entonces? ¿Es la forma como se va a hacer o el escepticismo que queda? Lo que te dije de un comienzo, aquí se puso la carreta, no tener fe, de no se creer puso que la va a carreta resultar, delante ¿qué? de los bueyes. Acá lo que primero que haber hecho es haber llamado a un cónclave, ¿no es cierto?, de gente experta en este tema de la educación. Yo no lo soy, usted tampoco, ni tú tampoco. Y haber dicho, mire, señores, este es el problema que tenemos, un diagnóstico, ¿ya? Y estos son los caminos a seguir para mejorar este problema. Eso no se ha hecho, ¿ya? Aquí se ofreció, en la campaña política, ¿no es cierto?, se ofreció una reforma tributaria para esto y es lo que está haciendo el gobierno. Modestamente yo creo que lo que hubo, y todavía es tiempo de hacerlo, es hacer un diagnóstico de los problemas que tenemos para mejorarlo. Pero usted no porque ha dicho... en economía y en los negocios, ¿ya? Le voy a poner un ejemplo. Yo tengo un negocio X y mañana resulta que en ese negocio yo pierdo plata porque me robaron, ¿ya? Y yo no soluciono el tema de ese negocio con ir a pedirle la plata al banco, o en este caso subir los impuestos, ¿ya? Yo mejoro esa pérdida del negocio con mejor gestión, terminando con ese robo que tenía interno, por poner un ejemplo. Pero entonces hay cosas que se hacen con dinero y cosas que se hacen con usted gestión. se da vuelta a uno para otro lado. ¿Está o no de acuerdo con esta reforma tributaria? No, dice que sí, se da vuelta y vuelta. Yo estoy de ¿Está o no de acuerdo? Yo lo he dicho ya como pequeño empresario. Yo estoy de acuerdo con la reforma. ¿Con quién no está de acuerdo? Con el asunto de la reforma de la educación. Ya. Usted me preguntó en concreto. Yo con la reforma tributaria estoy de acuerdo en el sentido de que los recursos vayan para ese fin. Ya, okay. Eso. Ya. ¿Y dónde no está de acuerdo en la reforma tributaria? En que se dijo que iba a afectar solamente a los más ricos, y creo que si afectamos a las bebidas, si afectamos a los alcoholes, si afectamos a los cigarrillos, si afectamos a timbres y estampillas, si afectamos al impuesto a la construcción de casas nuevas, si le colocamos un impuesto para las inmobiliarias para las ventas de las segundas casas, ahí terceras sí casas, ahí sí afecta. Muy bien. Y con eso no estoy de acuerdo. Bien, la pregunta del PAN. Pedro Paul responde ahí. ¿Usted va a preguntar usted o pregunto yo? No, pregunte usted nomás. Ya, si el tema es general. ¿Por qué está interviniendo hoy día la Fiscalía Nacional Económica en una supuesta colusión de los panificadores para subir el precio del pan? Mira, Andrés, esa cantinela la conozco yo de que soy cabro chico. Ya. Todos los gobiernos tienen que echarle la culpa a alguien cuando suben las cosas. ¿Ya? Acá en Chile hay un gran importador de inflación. Y ese se llama el Estado de Chile. ¿Cómo importa la inflación? Como nosotros importamos casi el 100% del petróleo, ¿ya? Entonces, cuando el petróleo afuera sube 100 pesos, en Chile no sube 100 pesos, sube 150 pesos, sube los 100 pesos que importamos de inflación de afuera, que no es culpa nuestra, y encima acá en Chile vía impuestos le agregamos un 50%. ¿Y cuando baja? Y eso produce inflación, ¿ya? Ahora, con respecto al tema del pan, ¿ya? Es muy difícil que haya una... ¿Qué insumos afectan en el alza del pan? Perdón. Por alguna razón sube. Sí, no, perdón.
es muy difícil que haya una colusión. ¿Por qué razón no? Yo voy a explicar por qué. Porque en el gremio del pan, primero, en estos últimos 10 o 15 años hubo un cambio muy grande, que entraron nuevos actores a la industria del pan. Antiguamente estaba el panadero tradicional con la panadería de barrio. Hoy día, si tú vas a cualquier supermercado, todos tienen panadería. Por lo tanto, son un nuevo actor en este negocio. Negocio del pan. Negocio del pan. Entonces, tú comprenderás que poner de acuerdo a 12.000 o 15.000 actores pero cuando sube el pan es muy difícil para que haya una colusión. Sí, ahora, perdón. obviamente, si sube el petróleo, no, si sube el supermercado, suben ustedes después que el supermercado, suben antes. Perdón. Si te sube la cuenta de la luz, ¿ya? Si te sube la harina, ¿ya? Evidentemente que tú tienes que reajustar tus precios. Pero en Osorno hay precios del pan que van en las panerías de barrio desde los 800 pesos, y tú encuentras pan en un supermercado de acá del centro, van 1.400 pesos. Entonces hay un abanico muy, muy grande de oferta. Diferencia. Pero ¿quién sube primero? ¿Los supermercados o las panaderías de barrio? Bueno, en Chile últimamente se está ocurriendo lo mismo que en el mercado que ocurrió con el asunto de la farmacia. Hoy día en Chile deben haber, si no son 4, son 5 cadenas de retail que dominan el mercado. Yo les voy a poner un solo ejemplo. Hace 5 años atrás, ya Osorno era la ciudad en abarrotes. El precio de los abarrotes en Osorno eran los más baratos de Chile. No en Santiago, en Osorno estaban los más baratos. ¿Y eso por qué ocurría? Porque había un operador o un actor en el rubro de los supermercados en Osorno que era muy gravitante, que era la familia Bayele con su supermercado. Que vendió todos los supermercados al retail. Al retail, justamente. Entonces, al salir ellos, hoy día eso no ocurre en Osorno, y en general estas 4 cadenas les cuesta poco ponerse de acuerdo. De hecho, hace 1 año y medio atrás, cuando comenzó la debacle del precio de la carne acá en la zona, comenzó justamente porque hubo una exportación de carne de Brasil a Rusia y que tuvieron problemas y no se pudo efectuar, y resulta que esa carne la compraron Cencosud y se metió en el mercado nacional y provocó el primer derrumbe del precio del ganado acá en la zona. Y hoy día tenemos un tremendo problema con el precio de la carne. Pero los animales prácticamente no valen nada. Volvamos al pan porque ese es el tema. En el caso suyo, usted tiene la experiencia, ¿cuántos quintales de harina al día hace una panadería normal de barrio o un empresario que tiene 2 o 3 panaderías? ¿Y cuánto hace un supermercado? Para entender cuál es la proporción. Una panadería de barrio en una ciudad estar haciendo ¿cuánto? 3, 4, 5, 6, 7 quintales. Y un supermercado estos grandes deben hacer ¿cuánto? 30 quintales. O sea, 5 o 6 veces más que mucho mayor incidencia. Esto significa que el precio podría costar menos en el supermercado del retail. Debería costar menos. Pero no es así. Pero no es así. Claro. Se habla también de que uno de los insumos del pan es el combustible, ¿no es cierto? Tanto la energía eléctrica o los hornos a gas o a leña, o a petróleo. Pero se da también el caso que los combustibles suben y bajan, ¿ya? Y el pan cuando sube nunca baja. Entonces tampoco parece estar dependiendo el precio directamente de los combustibles. Pareciera más estar dependiendo de la UEF o de los índices IPC. Es que también hay otros elementos. Hoy día la mano de obra sube. Ya los sueldos en Chile han subido. ¿Ya? En fin, hoy día comprar una máquina es más caro también. Hay varios factores que inciden. Pero en general, hablando a modo propio, digamos, nosotros tenemos el precio del pan fijado hace 2 años en el mismo precio. ¿En pesos? Sí, 2 años. O sea, ustedes no han subido. No, y no creo que vaya a subir tampoco, porque no le veo mayor... Bueno, si el principal insumo es la harina, el trigo está fijado el precio por el Estado, por el comprador, y más o menos se mantiene dentro de los mismos, o sea, dentro del IPC se mantiene. Claro, bueno, de hecho, los molinos le pagan a los agricultores un precio y bueno, toda la vida los agricultores se han quejado de ese precio, pero bueno. Claro. ¿Dónde está? Sí, perdón, es que sobre esto mismo, ¿dónde está entonces? A ver, voy a preguntarlo de otra manera. ¿Se justifica entonces el alza del precio del pan? ¿Se justifica? En algunos casos en Santiago puede que sí. ¿Por qué en algunos casos?
Porque en Santiago inciden por las distancias, ya por los repartos, ponte tú, incide mucho el precio del combustible. Claro. ¿Ya? Pero si los que la llevan son los supermercados son cadenas que en todos los locales van a tener el pan al mismo precio. Y si ellos son los que están subiendo el precio y están mandando con respecto a las alzas, entonces deben haber razones fundadas para que ellos suban el precio. Y a mí me parece súper bien que lo investiguen, si son los principales actores. Como dice Pedro, las panaderías de barrio han dejado de tener el protagonismo dentro del negocio del pan. Bueno, la Fiscalía tiene su prestigio, su marca de pan. La Fiscalía Nacional Económica es no parte es de sus la atribuciones investigar no solo el precio en alza del pan, los pasajes Sí, de las micros, en fin, cualquier cosa los puede investigar, están en su perfecto derecho y bien que lo hagan, digamos. Claro. Es una materia de defensa de la libre competencia y del consumidor. En esta cadena del pan comenzamos con el trigo, que es el productor, después están los molineros y después están los panaderos, ¿no? ¿Esa es la cadena? Sí. ¿Me falta algún intermediario ahí? ¿O el que le compra el trigo para venderle al molinero y después el molinero venderle al panadero? En esta cadena, ¿quién está ganando plata? Con honestidad. Bueno, Porque el productor no está ganando plata, vive peleando por precio. sí. Bueno, yo no soy quien para meterme en el bolsillo De los molineros, dice usted. de los molineros, digamos, pero los molineros tampoco dicen que ellos ganan plata. No, pero con honestidad, a su parecer, como panificador. Así como viene la reforma, nadie va a querer ganar plata. Así que Sí, pero la pregunta... ¿quién podría estar ganando plata aquí en esta cadena? Lo mismo que le puedo preguntar yo el tema del peso de la carne. Si el productor no está ganando plata, o el lechero tampoco. O sea, el retail, usted compra un litro de leche a 700 pesos la caja. O sea, Bueno, tú tienes un ejemplo ahí que te lo acabas de decir. Nosotros acá en esta zona producimos la mejor leche del mundo y tenemos el peor precio del mundo. Correcto. ¿Alguien puede entender eso? entonces, No, es peor todavía, porque el litro de leche que producimos aquí en Osorno, usted lo compra en Santiago más barato que en Osorno. Seguramente. 700 pesos, por ejemplo, un litro que vale acá, en Santiago vale 600. Y es la misma marca, y es algo que hemos preguntado directamente a los actores, y la respuesta es simple, porque el litro de leche de acá se va a Santiago, que es donde se compra toda la leche, y de Santiago vuelve porque se distribuye. Sí, don Pedro, hay harto eso. don Pedro, ¿quién está ganando plata? ¿Qué le parece? ¿El productor, el molinero o el panificador? Bueno, yo creo que el molinero tendrá que tener su justa retribución en este negocio, porque no creo que esté por bolitas de dulce. Y el panadero también tendrá que ganar su... Mire, si aquí en el tema... ganar plata no es un Están pecado. todos No es un pecado. Menos el que produce ahora trigo. lo que- menos el que siembra trigo. menos Sí, el que el siembra único que trigo, está Ahora, ganando. lo que es cierto que uno como empresario, ¿ya? No debe olvidarse que uno tiene el perfecto derecho de lucrarse con su trabajo, ¿no es cierto? Pero también hay una obligación social. Y eso no tenemos que, es medio escaso hoy día, pero hay que tenerlo en vista. Últimamente el país como que nos hemos estado creyendo el cuento, hay gente que piensa que se va a llevar más de alguna cosa dentro del ataúd y no es así. Entonces nosotros tenemos que hoy día velar, digamos, como empresarios, más por el bien común, que es una palabra que hace falta en nuestro país. Dígalo a la cámara, entonces. ¿Ya? Y además tratar de dejarle un mejor país a nuestros hijos, a nuestros nietos, que es por eso lo que estamos trabajando todos hoy día y es por eso en lo que seremos juzgados el día de mañana. Por supuesto. ¿Y se podrá con un gobierno como este? ¿Cree usted que este gobierno está en buen camino con la reforma tributaria, con todas las reformas que pretende realizar? Yo espero que... Como pequeño empresario estoy hablando, yo espero, no como político. Yo espero, como persona, yo espero que a este gobierno le vaya bien. Y al que venga y al que sea le vaya bien. Porque en la medida que un gobierno, un administrador por 4 años del Estado, del país, lo haga bien, indudablemente que nos vamos a beneficiar todos. Y para hacer bien las cosas hay que tener voluntad para hacer cosas, pero también hay que tener voluntad para escuchar y saber escuchar con humildad. Bien, pues, don Pedro, nos ha llegado el momento de despedirnos. Solo una pregunta, nota del 1 al 7 del gobierno de Piñera. Un buen gobierno, pero que pasó sin pena ni gloria. Sácale nota. Como administrador, un 5, Ya. ¿Y como político? un 2. No sé, ahí Raúl tendrá alguna opinión al respecto. No. Tiene la cámara 60 libres de segundos opinar. para despedirse Pedro Pol, empresario. soy defensor de panificador. Oh, ¿qué le pasó ahora?
Tiene la cámara ahí para... Bueno, yo les agradezco que me hayan invitado a compartir con ustedes en esta mesa de diálogo y de discusión. Creo que es un honor y es algo que le hace muy bien a Osorno. Felicito a Raúl por tener este espacio, ¿ya? Y a ti, como Andrés, como periodista, ¿ya? Y bueno, ¿qué más? Que en general Osorno tire para arriba y que en nuestro país las cosas se hagan lo mejor posible y que cual más cual menos en nuestras familias haya tranquilidad, trabajo, prosperidad. Okay, muchas gracias, ¿Alguna Pedro. participación futura en política, Pedro? Siempre me ha gustado la política, me ha apasionado la política, es una cosa que la traigo en el ADN por parte de mi padre. Pero la verdad es que ¿Se lo ofreció Parisi? ¿Se lo ofreció Parisi? Me lo ofrecieron. ¿Su candidato? Me queda muy poco tiempo, pero probablemente no es algo que esté ahí. Si no lo hiciese yo, probablemente lo va a hacer mi hermano. Ya. Pero vamos a tener lo más probable una participación ¿Como independiente en o no? política. ¿O como... No, como independiente, en política, Sí. financiados por nosotros mismos. Siguiendo el ejemplo de los Parisi, entonces. De los Parisi. El hermano en política, el otro hermano firma las fundaciones Bueno, y yo los negocios. les recuerdo que yo estuve en política en una oportunidad, estuve 21 días en una campaña política, solo con un tío y un primo, ¿ya? Y les puedo decir que habían 18 candidatos y yo saqué la tercera mayoría en 21 días y sin salir de mi oficina. Si me dedico más tiempo y salgo de mi oficina, Sí, creo que algo puedo política hacer. hoy día. Muchas gracias, Pedro Paul. Ahí estaba con Bueno, en nosotros RN entonces. necesitan actores políticos. Estaba con nosotros entonces. Ya está viendo que Déjeme RN conducir no el tiene programa. libre. No, mira, Ahí yo te está voy a decir, pidiendo agüita porque en una de está- esas, si Señor Renovación director, Nacional necesita, señor director, corte podemos los micrófonos, evaluarlo, por favor. Se lo inviten, Claro. claro. Ya. ¿Ve? Aquí hay un hombre disponible ¿Está disponible, para Pedro Paul? ayudar No, a el reforzar hermano. las filas de RN y ya. reconstruir esa Pero por mística, Evópolis y por amplitud. No, a mí, nivel local. a mí ¿Dónde le me inviten? gusta el Partido Renovación Nacional, me gustan sus principios, ellos son los antiguos liberales que habían la política de antaño, me gusta ese Bueno, partido. incorpórese. Bueno, gracias Pedro Paul por haber estado con nosotros el día de hoy. Le vamos, a Gracias a conseguir ustedes. una, le vamos a conseguir una gift card para RN. Para RN. Bueno, yo antes de despedirnos... Oye, a ustedes les gusta el... Antes de despedir... Eso no había que decirlo. No, por favor, ¿le puso el pito, señor director? Ok, ya. ¿Le gusta el deseo, dijo, para quien escucharon Eso, mal? el Le deseo. gusta El tandeo. El tandeo. El chulereo. Amigas y amigos, yo antes de despedirme, no sé si tú te vas a despedir primero, No Raúl. sé cómo usted ordena, usted Yo está antes de conduciendo. despedirme, solamente una reflexión. Mi director me dice que tenemos 5 minutitos, ¿o no, director? No, eso es 2, 3, harto. ¿cuánto? Eso en Ya, televisión es 5 alto. minutos. Eso es me mucho, dice. eso es mucho. Ok. Eso vale Dos millones de cosas. pesos. Eché de menos en el inicio, en las propuestas de este gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, la eliminación del impuesto específico al combustible. Eché de menos, me extrañó muchísimo este 21 de mayo el pronunciamiento de la presidenta, el pronunciamiento de los dirigentes de la CUT del sueldo mínimo. Desde el año pasado hacia atrás, yo me acuerdo que los dirigentes de la CUT se manifestaban, negociaban, se sentaban a la mesa de conversaciones con el gobierno, con los parlamentarios para exigir un sueldo mínimo de 250.000 pesos. Este año, curiosamente, señora presidenta de la CUT, ¿Bárbara se llama? Bárbara Rebolledo. Bárbara Rebolledo, eché de menos ese discurso yo. ¿Por qué será? ¿No será que usted está muy amigui de la nueva mayoría? Eso se llama Eso es mayopolismo. peligroso, es muy peligroso. Las instituciones como estas, por ejemplo, tan nobles como la CUT, que defienden los intereses de los trabajadores, deberían ser imparciales en los pensamientos políticos. No sé, alguien me dijo por ahí que la presidenta de la CUT a nivel nacional ganaba un buen billetito como sueldo. A lo mejor eso es suficiente, pero cuando uno está a la cabeza de una institución, de un gremio o de un sindicato, debe ser consecuente con lo que uno dice. Y así como le vimos en el gobierno pasado y los anteriores, salir a la calle, protestar, levantar bandera para un buen sueldo para los trabajadores más pobres de este país, este año no lo vimos, señora presidenta de la CUT. Y me extraña también, y hago un emplazamiento al presidente actual de la CUT,
de Osorno, a don Mauricio Navarrete, a quien le tengo mucho cariño, a que se pronuncie respecto al sueldo mínimo. Han pasado, como dicen los chicos hoy día, piolita. Don Raúl Ilarregui. Gracias por mi minuto de confianza. Oye, el antiguo presidente de la CUT ya no puede pagaba buenos almuerzos, como 300 lucas cada almuerzo. Ya no puedo hablar, ya no puedo hablar. No hay cámara para ustedes todo esto. Ya no hay cámara, ya tuvo su minuto. Costó calentarlo, pero ahora está entrando en calor. Amigo televidente, yo quisiera hablar de un tema que es serio en este momento en nuestra región, que es de los ríos. ¿Ya? Nuestra región tiene muchos ríos bellísimos, ríos que cuando llueve se transforman en a veces una amenaza para la población, y hay gente que está sufriendo condiciones de miedo, temor, de inundación cerca de los ríos. Eso no es gratuito. Cuando hablábamos de los incendios en Valparaíso, no es culpa del incendio el drama que se creó. Es muchas veces culpa de nuestra propia planificación. Correcto. Y de nuestra indiferencia para poner condiciones de precaución a que no ocurran estos desastres. Viniendo recién de hacer un proyecto al lado de nuestros maravillosos ríos, Rahue y Dama, y habiendo estado todo el mes pensando en los ríos y habiendo en hartas ocasiones reflexionado sobre este tema, los ríos no podemos construirle murallas, no podemos hacerle muros a los ríos para que los ríos escurran dentro de esos muros. Porque si bien hoy día a 5 metros contenemos el río, mañana va a subir más de 5 metros y va a reventar el muro y va a reventar todo lo que se ubicó detrás del muro. La ley con el río es hacerse amigo del río, es utilizar sus mismos fondos, sus mismos áreos, sus mismos elementos para levantar taludes que lo protejan y que dirijan su cauce, pero para también darle desahogo, generar espacios para que el río inunde las vegas, se introduzca en los espacios, pero en lugares controlados, no en cualquier parte. Y por supuesto que si nosotros dejamos que cuando el río suba se meta a la ciudad, no podemos permitir que allí exista vida o poblaciones. Entonces, yo quiero hacer esta reflexión porque hoy día hay mucha gente sufriendo por estar cerca de un río, por el temor a un río. Y muchas autoridades reaccionan en forma muy violenta contra el río, como si el río fuera nuestro enemigo. Y en realidad lo que hay que hacer con el río es hacerse amigo del río, conducirlo de la manera más armónica posible, de acuerdo a la topografía que cada ciudad tiene. Siempre en cada ciudad hay un bajo donde el río va a poder amansarse, masificarse y extenderse frente a las crecidas. Y no necesariamente tenemos que construir murallas que nos separen del río. Y eso hace, si seguimos con murallas y seguimos con elementos de ataque con el río, vamos a producir siempre al lado de los ríos una espalda, un miedo, un temor, un elemento negativo para nuestra vida urbana. Los ríos son elementos naturales maravillosos que tienen una vida tremendamente activa, que nos permiten la recreación en el verano, nos dan el placer de estar al lado del agua, sentirla, pero también nos dan esa riqueza paisajística que termina siendo muchos lugares lugar de atractivos solos por sus ríos. El río no es nuestro enemigo. Ese es el mensaje que Muchas gracias, don Raúl. Una linda reflexión sobre lo que es maravilloso acá en Osorno, como es nuestro río Rahue, mirar a él, río Dama y otros más, dos ríos maravillosos. Yo, hablando de río, quiero saludar a Mónica del Río, una fiel auditora de la comuna de Purranque. Ella tiene un restaurante ahí, nos ve todos los días lunes, así que le mandamos un saludo a ella cariñoso también. Sí, también. No, cocina muy rico ella. Muchísimas gracias, amigas y amigos de INET Televisión y Radio Sago. Si Dios quiere, será hasta el próximo lunes a esta misma hora. Que tengan una linda jornada. Hablando de los ríos.